¿Están viendo la carpeta? Sí, ¿vale? Bien. Hasta el día lunes, creo que eran 2. Ahora son 3. Bueno, lo que tienen acá, esta carpeta, está acá. Para enlazar tanto WhatsApp como Zoom. Y aquí una vez que no se sucede unas 2 o 3 nada más, disculpa eso. Y bueno, de todas maneras, yo le había enviado hasta el link y es lo más raro. Tenemos para ver 3 unidades. 3 unidades están referidas a la construcción de moderna para la construcción de un proyecto industrial la construcción y la evaluación de costos. Tiene 3 criterios para evaluar y una evaluación diagnóstico que creo que vence el domingo. ¿Ya? Acá tienen los modelos para que ustedes puedan guiarse cómo van a hacer el proyecto final, tomando grupos hasta el 4 máximo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Acá el cronograma está lo que vamos a avanzar durante el módulo. ¿Listo? ¿De cuántas personas dice, ingeniero? 4 máximo. ¿Un grupo de cuántas personas? 4 máximo. Sí, 4 máximo. ¿Ya? Bueno, es lo que, porque estamos viendo de que son 13, 3 por 4, 12, o puede ser también 2, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, lamentablemente, había un plano de presentación y ahí teníamos monograma chico, pero de todas maneras lo que tengo recuperado acá, vamos a ver ahorita. Pongo respecto a la importancia que tiene el diseño de una planta industrial, las ideas, como se debe considerar, por ejemplo, la ubicación de una planta industrial de acuerdo a lo que ofrece el mercado. Muchas veces tiene algo que ver con una selección de un proyecto. ¿Ya? En este aspecto me refiero a que el proyecto generalmente implica un análisis completo de lo que puede ser una planta industrial. En base a ello es de que lo primero que se hace es un análisis de la materia prima. ¿Dónde está la materia prima que se va a emplear para ese proceso de transformación de acuerdo a las características del producto obtenido? Lo otro está relacionado a, por ejemplo,
al estudio de mercado. El estudio de mercado generalmente se constituye en la fase fundamental para determinar en primera instancia y no el riesgo de implementar un proyecto en base a la demanda satisfecha que se pueda tener entre la oferta y la demanda. Entonces, si hay una demanda insatisfecha que se pueda cumplir, entonces esto va a permitir determinar de qué forma se puede ingresar al mercado con una tendencia de crecimiento. En base a ello, se va a determinar la capacidad de una planta industrial. Una vez de que se determina el estudio del mercado, es decir, quiénes ofertan el producto, si es que existe una demanda insatisfecha, dónde está ese mercado potencial. Otra cosa es dónde se dispone la materia prima, que es lo que mencioné anteriormente. Ya tenemos dos conceptos que son materia prima, dónde está la materia prima, y dónde está el mercado potencial. En base a ello es que ustedes van a hacer un análisis dónde localizar la planta de tal manera que en primera instancia sea accesible a la captación de materia prima, sea accesible a poder entrar con el producto en ese mercado potencial de acuerdo a distancia y otro. Lo mismo que en la materia prima. ¿Se entendió hasta ahí, joven? Ya. Ahora, en tamaño y localización, lo que se hace en primera instancia es determinar la capacidad que va a tener la planta que se va a unir. La otra está en función a la disponibilidad de tecnología. Entonces, aquí prima los criterios de qué tecnología hay disponible del proceso de transformación del proyecto que estamos viviendo. Hasta ahí está claro, joven. Sí, sí, ya. Pero también hay algo fundamental. Puede ser de que se hubiera determinado la capacidad de mercado que va a determinar el tamaño de la planta, pero sin embargo se requiere también determinar los recursos económicos. Es decir, esto se llama tamaño de financiamiento. Lo primero que hablé se llama tamaño de materia prima. Y el otro, el tamaño de mercado. Aunque hay docentes profesionales que no les gusta hablar de tamaño de mercado, tamaño de materia prima, tamaño de tecnología, tamaño de financiamiento. El financiamiento es muy fundamental en el aspecto de cómo se va a obtener esos recursos que se requiere para implementar una planta industrial. En este aspecto, el tamaño de financiamiento, por ejemplo, se va a invertir en una planta industrial en la cual se va a invertir $1 millón. ¿Y cuál es la capacidad de que podrán? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el problema que estamos resolviendo anoche. Y lo que yo hago al inicio, como siempre les digo, a mí me contabilizan los minutos. Por eso es de que pongo una grabación para ir ganando tiempo. Vamos a ver el problema que estábamos resolviendo anoche. Y
Bueno, vamos a volver a explicar de nuevo, ¿ya? Un poquito así. Lamentablemente nunca pude hacer el dibujo del problema de tamaño de localización porque, bueno, un ratito, evaluación posterior. Bien. Un ratito ahora. ¿Dónde está? Delete. Delete. Ahora sí. Bien, para los que se incorporaron hoy, ya vamos a volver a explicar el problema. El problema para el cual va a hacerse la primera evaluación es un problema similar a este, en la cual tenemos un croquis donde muestra 3 ciudades y un pueblo. Lógicamente que hay otros pueblos más que son de menor importancia por la cantidad de población. Y en toda esta zona de acá es donde se tiene que es la región donde se produce guayaba. Y esta guayaba generalmente se acopia acá. Y en función a la toma de decisiones de dónde se puede implementar la planta, sí que puede ser en la ciudad A, en la ciudad B, C o en el pueblo B, que son las 4 alternativas. Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis consiste básicamente en analizar la cuestión de costo. En este aspecto, este problema implica 2 tipos de carreteras que son con asfalto y sin asfalto, donde los costos de transporte por cada kilo y kilómetro recorrido tienen un costo muy diferente. Por otro lado, se tiene de que la cantidad a producir ya está dada en el problema para la producción de dulce guayaba. Si se desea implementar en la ciudad, entonces el primer análisis que hay que hacer es cuánto costaría transportar la guayaba requerida para la producción. Si por ejemplo tenemos acá de que la producción diaria va a ser de 15,000 kilos de dulce guayaba, lo primero que tenemos que calcular cuánto de guayaba se va a necesitar, porque no implica que los 15,000 kilos de guayaba que yo transporte de aquí a aquí me va a dar 15,000 kilos de producto. Hay que considerar de que en el proceso se tienen pérdidas que están referidas en primer lugar a la semilla, a la cáscara que tiene la guayaba, que no es parte del producto final, como así también la cantidad de agua que tiene. Es decir, de que hay un proceso de evaporación en la cual acá nosotros vamos a necesitar más de 15,000 kilos de guayaba considerando las pérdidas. Entonces, si son las pérdidas, por ejemplo, del 37%, 1 menos 37, ¿ya?
o menos 100 menos 37, que es 63, ustedes dividen 15.000 entre 0,63 y les va a dar la cantidad de guayaba que ustedes necesitan. Asumiendo de que son 16.000 kilos de guayaba, ¿ya? Entonces hay que transportar de aquí, recorriendo estos 20 kilómetros hasta llegar a la ciudad C sin asfalto, que tiene un costo, siempre y cuando el problema no diga de que hay pérdidas en el proceso de transporte. Si fuese así, ya se complica un poquito el problema. Habría que considerar las pérdidas más, porque si hay pérdidas, va a llegar acá esa cantidad de guayaba y en realidad no vamos a producir esos 15.000, va a ser menos. Por otro lado, la guayaba como producto final se le incorpora un 0,1% de un preservante para la conservación del alimento. Ese 0,1 por 15.000 viene a ser 15 kilos. ¿Ya? Esos 15 kilos menos los 15.000, en realidad lo que necesitamos de guayaba es esa diferencia. Bueno, eh, por otro lado, esos 15.000 kilos de dulce guayaba van a ser envasados en lata conteniendo medio kilo. 15.000 dividido entre, o sea, en este caso van a ser 30.000 latas que se requieren. Las latas tienen un costo y tienen un peso. Si las latas estuvieran disponibles en esta ciudad, entonces había que llevar las latas de esta ciudad hasta el lugar de producción. Y había que considerar el precio que costaría el transporte de esas latas hasta el lugar donde se va a producir el dulce guayaba. Bueno, otra cosa importante es de que las ciudades, en función a la cantidad de población, algunas de ellas consumen un porcentaje mayor que otras. Las que tienen una mayor población puede ser que de esos 15.000, el 50% de la producción sea consumida en la ciudad esa. Y puede hacerse una distribución, digamos, 50, 25 más 25, no, 20, 25 más 20, 45 y un 5% en la población, en este pueblo donde la población es menor. Entonces, en base a ello es de que se analizan los costos que implicaría situar la empresa en esta ciudad, o situarla acá, o si es conveniente situarla en la ciudad B o en el pueblo D. Entonces, es de eso lo que estamos pretendiendo resolver en este problema de localización. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, basado en ello entonces, ya, primeramente vamos a ver qué es lo que pide el problema. ¿Ya? Bien, o sea, ya expliqué más o menos, aquí da los datos de que en la ciudad B hay 650.000 habitantes, en la ciudad hay 350.000, en la ciudad C hay 120.000 y da como datos otros factores que se van a considerar en la localización de la planta a través del método cualitativo. El método cuantitativo es el que vamos a resolver inicialmente, donde vamos a ver cuánto implicaría colocar una planta en una de estas ciudades. Este creo que ya lo acabo de explicar, ya.
Dice de que el producto debe llevar 0,1% de aditivo. En este caso, es el benzoato de sodio. Eh, Estas son las pérdidas que se dan, que son 22% de agua, 8 de semilla y 2% de cáscara. En total hacen un 32%. Bueno, aquí habíamos quedado de que la producción va a ser de 15.000 kilos de producto por día. Y el producto se venderá en latas de medio kilo. 100 latas vacías pesan 3 kilos. Aquí tenemos el costo de transporte en camino asfaltado, ¿ya? Y las pérdidas que se dan también, ¿ya? Bien, por otro lado, eh, tenemos estas ecuaciones que se va a usar para determinar en dónde es conveniente, del punto de vista económico, situar esta planta de guayaba. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos lo siguiente. Acá em, vamos a colocar de que el benzoato, ya, el benzoato y las latas están disponibles en la ciudad B, ya. Aquí no dice, pero si no colocamos, entonces eh, había que considerar un lugar, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar de que las latas, ya, como el reservante, están disponibles en la ciudad B. Bien. Entonces ya hemos definido qué es lo que tenemos como dato, ¿ya? Y ahora sí ya podemos empezar a resolver el problema a través de esta hoja de cálculo que empezamos el día de ayer. Se observa la hoja de cálculo, ¿no es cierto? Bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Parece que no es esto. No se tengo, joder. Parece que no es esto. El de ayer ya lo teníamos. Este uno resuelto es este entonces. Bien. ¿Se observa, jóvenes? Sí, se ve, Inge. Ya. No guardar. Bien. Entonces, el día de ayer habíamos colocado los datos del problema. Ya. Y las latas se disponen en la ciudad B, hemos quedado. ¿Ya? Y por otro lado, habíamos quedado de que las latas y los aditivos se disponen en la ciudad B. Bien. Este cuadrito de acá, ¿ya? No es importante para saber las distancias que hay de la ciudad A, desde A hasta B, de A a C, de A a D. Para ello vamos a contrastar los valores que tenemos y me van a ayudar ustedes, ¿ya? Eh, Bien, aquí por ejemplo
tenemos de que de la ciudad A hasta la ciudad B, ya, o, sí. A ver, estaba teniendo otro problema. Ahora sí. Sí, Dios mío. A ver, quería darle que se vea la pantalla completa y no quiere. Bueno, lamentablemente mi pantalla anda mal, de paso. Bien, entonces vamos bien. De la ciudad A la ciudad B hay 110 kilómetros. De la ciudad A la C hay 50. De la ciudad A al D hay 70. Entonces tenemos 110, 50 y 70. ¿Listo? 110, 50 y 70 tenemos como datos de las distancias para desde la ciudad A, 110, 50 y 70. Luego tenemos que considerar las distancias que hay de la ciudad B a las otras, ¿no? Sería desde A, desde AC y desde AD. Conscientemente vamos a verificar si realmente estos datos que yo tengo son los correctos. Tenemos de B a A, de B a C y de B a D. Bien. Ya, entonces de B a 110, de B a C 60 y de B a D 80. Entonces estamos hablando de 110, 60 y 80. Bien, nos vamos acá. Tenemos 110, 60 y 80. Luego tenemos la distancia de C a A, de C a B y de C a D, que es 50, 60 y 20. Vamos a ver y confirmar si realmente estamos bien. ¿Ya? De C a A. Bien, entonces de C a A 50, de C a B 60, y acá ven que está bien. Luego tenemos que ver las distancias que hay de C a D 20, de C a A 50 y de C a B 60. ¿Ya? En este caso, eh, también están correctos estos datos. ¿Ya? Por ejemplo, desde D a A, ¿ya? 70 se confirma. De D a B, 80 se confirma. De D a C, 20. Bueno, ya tenemos nuestras distancias para hacer nuestro cálculo. Empezamos a ver lo siguiente. El peso de cada lata vacía es de 100 latas vacías de 3 kilos, 3.000 gramos. El centro de acopio es el pueblo B y lo que se va a producir son 15.000 kilos de dulce guayaba por día. El preservante que va a estar contenido en esos 15.000 es el 0,1% de esa cantidad, es decir, 0,1 por 15.000 son 15 kilos de preservante o de benzoato de sodio. El peso de cada lata, ya, de 3 dividido entre 100, nos da 0,03 kilos que pesa cada lata. Ya. Si nosotros restamos estos 15 kilos que son de preservante que van a estar en esta cantidad de producto final, en realidad el contenido de dulce de guayaba sin preservante es 14.985. Por otro lado, las pérdidas en proceso son 22% de agua,
8% en semillas y 2% de las cáscaras, lo cual suma ya 32%. Para, les decía yo de que 100 menos 32 es 68, es decir, de que de 100 kilos de guayaba, ya, yo voy a obtener 68 kilogramos de dulce de guayaba. ¿Se entendió? Y eso está explicado acá, ¿ya? De 100 kilogramos de guayaba que yo voy a procesar, yo voy a obtener 68 kilogramos de dulce de guayaba o de pulpa. ¿Ya? Entonces, esto, eh, como yo voy a precisar tener 14.985 kilogramos de dulce, ¿ya? Entonces, acá, al multiplicar, nos indica que lo que se requiere son de 22.036 kilogramos de guayaba. ¿Listo? Eso es lo que debe llegar al lugar donde se va a destinar la planta de producción de dulce guayaba. ¿Ya? Que serían 22.036 kilogramos de dulce guayaba. Bien. Si nos vamos acá a nuestro esquema, bien, bueno, sí, no quiere, ahí sí. Bien. Vamos a ir colocando los datos acá. Un ratito. Bien. Miércoles, se observan los jóvenes, el power. Le voy a poner pulpa, ¿listo? Pulpa de guayaba. Si nosotros vamos a tomar la decisión, por ejemplo, bien. Bueno, va a disculpar, me dio la peste. Bueno, tengo esto. Y en este caso, para mí el espacio es importante. Pero de que no, ahí. Bueno, si vamos a considerar localizar la planta en la ciudad A,
Bueno. Ya, este va a ser nuestro primer análisis. ¿Qué pasaría? Localización de la planta de dulce de guayaba en la ciudad. Bien, entonces, aquí de entrada, nosotros necesitamos esta cantidad de pulpa acá, ¿no? No, un ratito, estoy mal. Esta es la cantidad de guayaba que debe llegar, ¿ya? No, no es pulpa. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos que considerar también de que se requiere contemplar ya había que contemplar de que las latas están disponibles en esta ciudad, como así también el benzoato. Eh, Aquí esta es la cantidad que debe llegar de guayaba, ¿ya? Y además de ello, eh, para producir, para producir, para producir esos 15.000 kilogramos de dulce de guayaba. Bueno, ya tenemos de que si se corta, ya saben, ¿no? Vuelven a ingresar, por favor. ¿No? Bien. Entonces, aquí voy a mover esta figura para este lado. Bien. Bien. Estos kilogramos de 15.000 kilos de dulce guayaba, habíamos determinado de que 15 kilos de esto vienen a ser de qué? De benzoato de sodio. ¿No es cierto? Y de acá, la diferencia sería 14.000, no, 14.895. A ver, vamos a ver un ratito. 14.985 viene a ser la pulpa. Bueno, entonces, 14.985 kilogramos de pulpa. Como ustedes ven, ya la suma de ambos nos va a dar los 15.000 kilogramos de dulce por día que se va a producir. ¿Ya? Y en base a ello es de que
Ya esos cálculos lo hemos ido haciendo. Y bueno, eh, habíamos visto de que esos 15,000 van a ser envasados en latas de medio kilo. O sea, el requerimiento va a ser de 30,000 latas. ¿Ya? Y que de dónde se lo va a transportar de esta ciudad hasta la ciudad A. ¿Listo? Muy bien, entonces. Aquí tenemos que transportar 30,000 latas. Si 100 latas pesan 3 kilos, ¿no? Eh, o sea, en este caso, 30,000 latas, ¿cuánto sería? ¿Cuántos kilos serían esas 30,000 latas? ¿Mm? Ya fue joven. Tan facilito está este cálculo. Bien, nos vamos al Excel. Ya. Se requiere 30,000 latas. Y cada lata pesa, habíamos dicho que pesa 0,03 multiplicado por 30,000, el peso nos da de 900 kilogramos que pesan esas 30,000 latas. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí, No sé si soy yo, pero no se ve nada que está compartiendo. no se ve. Bueno, hace rato estaba en el Power y entré al Excel para el cálculo de. Bien, un ratito vamos a volver de nuevo al Power y me dan a avisar, por favor, si es que se ve. Habíamos estado calculando esto para envasar que estos 15,000 kilogramos de dulce se requiere esta cantidad de lata. Y estas latas, esas 30,000, si cada lata pesa 0,03 kilogramos, a multiplicar por 30,000, nos da el peso de 900 kilogramos. ¿Ya? Entonces hay que considerar esto, que viene a ser el peso de las latas, como así también hay que transportar estos 15,000 o 15 kilogramos de benzoato que están disponibles en esta ciudad. ¿Ya? Bien. Hasta ahí está claro, jóvenes. Yo creo que sí, ¿no? Con este dibujito, ¿para qué más? Bien. Un ratito. Ya saben que si se corta, vuelven a ingresar, ¿listo? Bien, formato. Edita. Bien. Hasta acá pienso que está comprendido, ¿no es cierto? Eh, Vamos a hacer el primer análisis sin considerar las pérdidas que puedan darse por cada 100 kilómetros. Ya después vamos a considerar las pérdidas sobre este mismo cálculo.
Primero lo vamos a hacer para que sea más sencillo. ¿Listo? Esto implicaría de que estos 20.000 kilogramos de guayaba hay que transportarlos de acá, del pueblo de... Un ratito, joder. Ya tengo. Bueno, yo creo que ahí se... Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, de aquí hay que llevar la guayaba hasta la ciudad A y formato latino, no sé qué, no quiere hacer caso a esto. Bueno, todo esto que ustedes ven es también paciencia. He visto las presentaciones que hacen algunos estudiantes para su defensa. Dios mío, que deja mucho que desear. Entonces, espero que ustedes no hagan lo mismo. Bien. Hasta ahí yo pienso que está comprendido, ¿no es cierto? Ahí está todo lo que se requiere. Ahora vamos a ver cómo es la demanda en estas ciudades.